Las artes del libro y sus crisis fronterizas, por José Clemente Orozco Farías. Lo siguiente es una breve narrativa personal sobre mi relación con los libros y sobre cómo mis experiencias educativas me llevaron a fundar y colaborar en varios proyectos editoriales, principalmente involucrando el uso de tipos móviles y linotipo. Mi interés por los libros data de mi época de primaria en la Escuela Dos Naciones Unidas. Al principio de cada año escolar, recibíamos nuevos libros de texto, tanto para la sección de español como para la de inglés. Por primera vez, vi a estos textos como fuentes de autoridad institucional o pequeños monumentos oficiales. Pero yo veía un gran contraste entre los libros de texto gratuitos, expedidos por la Secretaría de Educación, y los libros en inglés, publicados por Scott Forsman & Company, por los que teníamos que pagar. Estos libros en inglés, con títulos como Fun with Our Friends, estaban impresos en cuatricromía sobre papel grueso libre de ácidos y encuadernados en pastas duras. Aún los conservo. Los libros de la SEP, en cambio, con excepción de la icónica e imponente portada de González Camarena, estaban impresos únicamente en blanco y negro sobre papel tipo Revolución que llegaba a desintegrarse con el tiempo. 20 años después, asistí al colegio Dartmouth en Estados Unidos y fue ahí en donde tuve otro acercamiento con los libros. Tener acceso a los más de 2,5 millones de volúmenes que constituían el acervo de la Biblioteca Baker fue realmente un privilegio. A diferencia de las bibliotecas públicas en México, los estantes de libros estaban siempre abiertos, tanto a los estudiantes como al público en general. El horario era de 8 de la mañana a medianoche. No había límite en el número de volúmenes que uno podía sacar de la biblioteca. Solamente los libros de la sección de colecciones especiales, que incluía incunables, manuscritos iluminados y libros raros, tenía restricciones para ser consultados y no podía circular fuera de la biblioteca. El Departamento de Colecciones Especiales parecía realmente como un museo de monumentos portátiles sagrados. Experimenté algo similar al ingresar a la Escuela de Diseño en Rhode Island, también conocida como RISD, para estudiar una maestría en diseño gráfico. La escuela ponía un gran énfasis en la parte artesanal del diseño, en el trabajo manual y en el acceso directo a obras y documentos originales. Una de las primeras clases formales de tipografía que tomé era conducida por Franz Werner, egresado de la Escuela de Diseño de Basilea, en Suiza. El primer ejercicio que nos asignó es una de las razones principales por la que participo ahora en este congreso de bibliografía. Era un ejercicio aparentemente sencillo, diseñar papelería y tarjetas personales a partir de nuestro nombre, pero requería que la composición del texto la realizáramos con tipos móviles en el taller de tipografía de la escuela. RISD había instalado un taller muy completo de tipografía móvil. Contaba con 2 grandes prensas de pruebas Van der Kook, prensas Chandler & Price y una abundante colección de tipografía móvil en madera y plomo. Había una marcada preferencia por fuentes clásicas como Bembo, Bodoni y Baskerville, aunque también tenían lo que los profesores llamaban aberraciones tipográficas, como la fuente Cooper Black y Cheltenham. Fue para mí la mejor introducción posible al oficio tipográfico y a la idea de que la tipografía son objetos sólidos que se tocan. Esta también es la principal justificación que da Andrew Hoyem, fundador de Arion Press en San Francisco, del por qué todavía es relevante la impresión tipográfica o letterpress en la época digital. Esta mecanización de la escritura, que data de Gutenberg y que ha durado por siglos, fue también mi introducción a lo que en inglés llaman fine printing, una frase que al traducirse en español como prensa fina, suena cursi y pretenciosa sin tener la connotación que tiene en inglés. Fine printing es la concepción de los libros como objetos de arte monumentales. No es simplemente por contenido textual, lo que realmente les da una calidad de atemporalidad y universalidad es su forma y su diseño. Cada aspecto de su diseño y producción, desde la fabricación artesanal del papel hasta la encuadernación, se concibe como un arte. También, generalmente, se respetan los cánones tipográficos, la simetría y la proporción establecidos por la tradición de los manuscritos medievales. A través de varios cursos en RISD, tuve la suerte de ver y tocar originales de la biblioteca John Carter Brown en Providence y de la colección de Beinecke Library en Yale. La orientación del programa de diseño en RISD no se centraba únicamente en los libros. Había también cursos sobre sistemas de información gráfica, señalética y un importante componente teórico de lingüística y semiótica aplicadas al diseño.
Fue una revelación descubrir que existían diferentes filosofías tipográficas que eran mutuamente hostiles y reflejaban ideologías políticas. Esto se evidenciaba al estudiar la larga historia de la tipografía y del diseño en general, desde el diseño de modas hasta la arquitectura y el diseño urbano. Sobresimplificando algo, empecé a discernir dos posiciones diametralmente opuestas. Por un lado, aquella posición que tiene una reverencia total por el pasado y la tradición, y propone al pasado, a veces al pasado muy remoto, como un modelo a seguir en el presente y futuro, que también llega a incluir un rechazo a todo lo novedoso. Por otro lado, está la posición opuesta, romper con el pasado, sus formas y estilos y crear algo completamente nuevo. Abundan los ejemplos de estas tendencias en los movimientos artísticos y en las revoluciones culturales. Se podría pensar también que la primera posición está correlacionada con el conservadurismo o la derecha, y la segunda con el liberalismo o la izquierda, pero no siempre es así. El constante cambio tecnológico y las innovaciones también afectan estas ideologías. Un ejemplo muy claro es el movimiento del fine printing y las prensas privadas, del que fue precursor William Morris. Él usó la cultura medieval de los manuscritos como modelo para sus libros de la Kelmscott Press, pero en su producción de otros objetos, como textiles y muebles, su idea era incorporar modelos socialistas progresistas en oposición a la revolución industrial victoriana que prevalecía a finales del siglo XIX. Otros ejemplos de la posición opuesta son, dentro del campo de la tipografía, los experimentos de los dadaístas y la Bauhaus, así como el arte abstracto, con su asimetría, eliminación de ornamentos y uso de fuentes sans serif. Estos representaban una ruptura radical con el pasado, pero después de la Segunda Guerra Mundial, estas formas tipográficas terminaron siendo adoptadas por la cultura conservadora de corporaciones comerciales y financieras. William Morris tuvo una gran influencia en el desarrollo de prensas privadas que se dedicaban al fine printing, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Un ejemplo es la prensa de Elbert Hubbard, de Roy Crofters en Nueva York, que siguieron el ejemplo de Morris para producir no solo libros, sino muebles y objetos de decoración, dentro del contexto del movimiento Art and Crafts. En RISD había una profesora, Jane Baker, quien personificaba esta dedicación a las artes manuales del libro a través de una clase que ofrecía cada año. Su clase de libros impresos también requería el uso del taller tipográfico, pero su interés iba más allá del fine printing. Quería que los estudiantes consideraran al libro como un medio de expresión artística, y su primera tarea era pedirles que seleccionaran un libro ya existente, lo alteraran, deformaran o destruyeran de forma deliberada para que el objeto representase el tema del libro. La intención era que los estudiantes mostraran reverencia hacia los libros como monumentos sagrados y los consideraran como otro medio de expresión artística, los libros como arte concreto. De hecho, el nombre de una de estas clases era Libros Concretos, que también era impartida por otra artista del libro, Janet Zweig. Esta fue mi introducción a otra concepción del libro como libro de artista. Tras las experiencias que he descrito, regresé a México en 1989. En 1992 ingresé como docente de diseño y tipografía en el recién inaugurado programa de diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Hasta 1995 formé parte de este programa. Por parte de los estudiantes había gran curiosidad y voluntad de aprender, pero por parte de la universidad había una gran carencia de recursos. No existían ni talleres de tipografía móvil ni bibliotecas en donde los estudiantes pudieran ver fuentes primarias y ejemplos originales de impresión tipográfica. Tampoco tenían acceso a fuentes digitales, aunque el Internet ya iniciaba. Ante la falta de grandes bibliotecas, desde este momento, empecé a adquirir libros de diseño y libros antiguos para poder ofrecer a mis alumnos algo de la experiencia que tuve en RISD. Simultáneamente, surgió en 1995 otra oportunidad fortuita. Roberto Révora, un amigo pintor, me pidió que le diseñara un catálogo para una exhibición de sus pinturas en Monterrey. Colaboramos juntos diseñando en PageMaker el catálogo que fue impreso en el Distrito Federal. El resultado fue El Medio Inteligente, un catálogo que realmente puede ser considerado un libro de artista, por la extravagancia y la exageración en caprichos tipográficos. A partir de este momento, nos surgió la idea de producir libros artesanales. Adquirimos 2 pequeñas prensas Minervas manuales Chandler & Price, de las que abundan en la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, 2 chivaletes con cajas de tipografía de plomo y otros accesorios necesarios.
El taller se instaló en el estudio de Roberto en la Colonia Condesa, y Jorge Jiménez, uno de los otros participantes y el principal cajista, lo bautizó como Editoria. El primer proyecto fue la edición de un poema concreto de Josué Ramírez, otro participante del taller. La palabra editoria es un apócope de la palabra editorial, porque la operación no era tan grande para ser considerada una editorial, ni tampoco pretendíamos hacer fine printing. La idea era ser más libres y experimentales. No es necesario aquí relatar la trayectoria posterior de Editoria, la cual se convirtió en un importante referente al entrar a la Feria del Libro de Guadalajara. A causa de la crisis económica de 1994, dejé la Universidad de Guadalajara para participar en un programa académico en la Universidad de California, en San Diego. Me distancié temporalmente de la producción de libros, pero gracias a una amiga cineasta regresé al diseño editorial. Carol Blue era una productora de documentales y profesora de la Universidad San Diego State. La publicación de sus memorias había sido aceptada por la prensa universitaria de la Universidad de Texas, en Austin, UT Press, y propuso a la editorial que yo fuera el responsable del diseño de su libro. La editorial tiene su propio departamento de diseño y producción y muy raramente acepta que diseñadores externos se involucren en sus proyectos, pero me invitaron a participar en un programa especial como becario en este departamento. Generalmente, aceptan 2 becarios por año en algún departamento de la editorial. Me invitaron para el periodo 1999-2000. Fue una experiencia única. Finalmente, terminé trabajando para la UT Press por 4 años, uno como becario y otros 3 como freelancer. Trabajé en cerca de una veintena de libros, entre estos Las Memorias de Carol Blue, The Dawn at My Back. Fue una educación intensiva en todos los aspectos de la producción industrial y masiva de libros, desde la aceptación y revisión de un manuscrito, las diferentes etapas de edición y revisión del texto, hasta la producción y mercadotecnia de los títulos. A pesar de que UT Press no es una editorial comercial grande, publica alrededor de 100 títulos al año de lo que denominan trade books y scholarly books, que se podrían describir como libros para el público en general y monografías académicas. Entré al mundo globalizado de la producción editorial porque la mayor parte del trabajo consistía en transferir archivos electrónicos a larga distancia. El libro, formateado en programas de diseño, se transfería en disquetes a fábricas impresoras de libros en Michigan o Illinois o en Hong Kong, si la publicación era 4 tintas, y después de varias semanas recibíamos los volúmenes completamente terminados y encuadernados. Aprendí mucho sobre los cánones de estilo tipográfico que limitaban la experimentación y las excentricidades estilísticas personales. Los libros tenían que ser visualmente atractivos y legibles. Acercándose al ideal era La copa de cristal, de Beatrice Wert. Esta es la idea de que el diseñador tiene que ser prácticamente invisible. El diseño tiene que ser transparente para que nada se interponga entre el lector y el texto del autor. No queda espacio para ahondar en esta metáfora del vaso de cristal, que ha sido cuestionada como un dogma modernista del diseño gráfico, pero basta decir que la presión y la rutina del diseño editorial me hicieron cambiar de rumbo. En 2008, por un incidente fortuito, mi relación con los libros cambió de nuevo. Ese año recibí la visita de unos amigos de San Diego, California, que querían conocer Guadalajara. Pasando por una imprenta del centro de la ciudad, vimos un linotipo con su operador. Nos detuvimos para hablar con él, porque ya era muy extraño ver linotipos en operación. Rafael Villegas, quien se presentó muy amablemente como linotipista, nos regaló lingotes de linotipo con nuestros nombres y nos explicó en detalle el funcionamiento de la máquina. Nos explicó que no era exactamente un linotipo, sino un intertipo C4, con 4 magazines intercambiables, pero lo que nos alarmó mucho, cuando estábamos por irnos, fue el hecho de que el dueño de la imprenta quería deshacerse de la máquina y mandarla al kilo. Esto significaba una destrucción segura de la máquina. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Llamé a Roberto Révora y después de algunos meses, él contactó, a través de su hermana Ana Luisa, a otra amiga, Elena Aldana, quien generosamente dio el dinero para la adquisición del intertipo con bastante equipo complementario, lo que fue suficiente para instalar una sucursal de Editoria en Guadalajara. Y este fue el origen de lo que ahora es Impronta Casa Editora, que opera independientemente de Editoria desde el 2014
bajo la dirección de Elena Aldana, Alexia Haltman, Carlos Armenta y un servidor. Muchas gracias.